Y acabamos de llegar al Camping Mystic Paradise. Este es un lugar de solamente carpas, solamente pueden dormir acá en carpas. Hay dos tipos de carpas que son estas mismas y estas mismas, pero en un laguito artificial. Es chévere porque tienen un chorrito, entonces el agüita lo calma a uno y lo lleva a dormir. Y en las noches están al lado de la banda, entonces pues si eres rumbero está chévere. Si quieres tranquilidad no te hagas ahí. Me damos. No te hagas ahí. Más bien una por donde nosotros estamos. Ajá. Hay carpas que sí están al frente del lago, pero lleguen temprano para eso. Es amplio. Acá dormimos 4 personas cómodamente. Entonces está muy bien para pasar la noche. Recomendación, tráiganse ojalá una sillita para poner acá, porque a veces si está lloviendo en las noches, pues como para que sea más cómodo. Precios. Hay diferentes planes. Está el plan parejas, el plan familiar y el plan amigos. Entonces nosotros compramos el plan familiar porque venimos con mis 2 primos y pues nosotros. ¿Qué incluye? Pues todo lo de la carpa, desayuno. Y el plan de nosotros incluye la lancha y para hacer fogata, paddle o kayak y cine. Y el cine te dan comida. Entonces a mí me parece muy buen precio para todo lo que incluye. Y puedes pagar las actividades adicionales que no incluyen el plan, como es la banana, el jet ski. Algunos planes incluyen jet ski, por ejemplo el del pareja incluye jet ski pero no lancha. Entonces como que dependiendo de lo que tú quieras escoges el plan también y se va subiendo pues el precio si quieres más cosas. No está muy frío. Qué frío. No te hagas el bobo, amor. Ese niño está con la santa, no me puedo tirar. ¿Te tiras allí de niños? Qué horrible, entre más viejos, más miedosos. No, miedosos no, es el frío del lago. Quería dar más vueltas, no. Bocadillo y queso para las energías. Este es típico acá en Colombia, ¿cierto? ¿En qué consiste este dulce tan peculiar? Este es el bocadillo, que es el dulce de guayaba, que pues que lo sacan derivado de la guayaba y azúcar y algo más, o también se puede sin azúcar. Y este es quesito, nosotros le llamamos. En su país tienen que probarlo, es delicioso la combinación. La combinación, lo que pasa es que seguramente no van a tener bocadillo. Acá en este mismo lugar existió una abuelita demasiado amorosa y bondadosa con sus nietos. Ella no dejaba que los nietos hicieran nada y todo lo que le pedían los nietos ella lo hacía. Un día los nietos le pidieron que fuera caballo y ellos los jinetes de la abuelita. Estuvo todo el día haciendo caballo para sus nietos. Un tiempo después la abuelita se muere y llega al cielo, donde San Pedro la castiga por haber sido tan bondadosa y amorosa con sus nietos y nunca haberlo reprimido. Así que la manda otra vez acá a estas tierras en forma de 3 llamaradas. Entonces la abuelita aparece en las noches en forma de 3 llamas, una ella, 2 llamas que son sus nietos, y haciendo sonidos estruendos de jarrones rotos, y reprime a los padres que no educan bien a sus hijos y a los borrachos que rondan en las noches. Juancho,
en la finca de la tía. Todo Era todo el día molestando. Ay, tía, cuando hacemos la fogata, tía, cuando hacemos la fogata. Y hacíamos la fogata y Juancho, y no vas a hacer mal maíz, que no. Y entonces, ¿para qué quería la fogata? Ah, no, para verla. ¿Juancho sí hacía la fogata? No, Juancho no hacía la fogata, era mi tía. El desayuno sí es algo más sencillito. Es un pan con arepa, un quesito muy chiquito, huevo y arroz. No se lo he probado. Y café con leche o chocolate oscuro, chocolate normal. Y el huevo te dan como 2 opciones de huevo. María se pidió perico pensando que no tenía cebolla. Y miren la vista que yo tengo. Más para la lancha. Ya estamos en el borde de la represa. Y ahí para abajo, si pasan ustedes las, creo que se llaman huellas, es donde están las bocas que toman todo el agua para generar energía. No siempre están tomando agua porque si no se descargaría el río. Cuando hay demanda de agua, se abren las compuertas, pasa por las turbinas y genera energía. Mientras tanto permanece así. Es muy peligroso ese lado porque la chuparita de agua. ¡Amor! ¡Qué sangriento! Ahora lo que estamos haciendo es una fila para decidir si vamos a montar en paddle o en kayak. A ver, Juancho, ¿Qué? ¿cómo fue tu experiencia en lancha? Bueno, pues ya había tenido mucha experiencia en lancha aquí. ¿Es tu primera vez? Es mi 250ª vez. ¿Es tu primera vez, María? No. Es mi segunda vez. Bueno, segunda vez. Apenas segunda vez en lancha. Pero me gustó porque estaba, pues, se veía... Pues en lancha aquí, ¿no? Sí, en lancha Sí, acá, sí, en porque- el lago Calima, aquí. En el lago Embalse Calima. Lago Embalse Calima Represa. I've been wasting my time. I don't know why I can't get you out my mind. Yeah, so lost, where do I go? I was in the chase, caught a flat on road. It was all love, X no O. I was feeling rich, but we turned out broke. Listo, gracias. Vamos, amor. ¿Vas a parar? Vámonos más para allá. ¿Nos vamos a parar de una vez? ¿Sí? Extraña. Eso, Tessa. Nos vamos a chocar, pero Tessa. Uy, cuando pasan los jet ski y los botes, desestabilizan la tabla. ¿Cuántas veces te has caído? Ninguna. Yo tampoco. Un hombre, 2 hombres. El profesional, pero ese no se ha caído, pero yo invicta. Pues. Eso. Ay, pero ellos, los 2 hombres me quieren hacer caer. And if I find a way to get it, when I do it, I can live it and forget it. 'Cause I hate how much I love you, or I hate how you just put me in my feelings.
Ahora sí me caí. Vamos. Vamos. Ya nos llamaron. Estuvo muy chévere. Me gustó este deporte. Sería una buena surfista. Me cansé. Uy, voy en contraviento. ¡Me estoy devolviendo! Y cuando te acabas el dinero en mecato y en actividades, te puedes hacer un sanduchito improvisado de atún, jamón, queso y mortadela. Que sale muy barato. Sí. En el cine nos dieron crispetas y Coca-Cola, pues ya venía incluido en el precio. Entonces esa fue nuestra cena. Donde ustedes viven hay de estas maticas que si uno las toca nosotros les decimos que se duermen, pero pues se cierran. Nosotros decimos maticas dormilonas. Maticas dormilonas. ¿Saben cómo hacen para contraerse de esa manera? ¿Cómo? Primero es por defensa. Y segundo, cuando tú la tocas, nosotros todo tiene una carga eléctrica. Cuando nosotros la tocamos, ellos tienen ellos sienten esa carga eléctrica y lo que hacen es que la carga eléctrica va hasta el suelo, va a estar por todas las ramas y le dice y llega a todas las ramas. A partir de esos canales se chupa toda el agua y la deposita en las raíces. Entonces por eso es que se contrae, que es como si se deshidratara, y eso hace que todo se comprima. Y ya él, cuando siente que está bien, él empieza a liberar poquita de agua hasta que otra vez se va hidratando y... Oh, qué eso tan técnico. ¿Escucharon? Con el verde prende, Sí. rojo apaga ¿Listo? y con la palanquita de hacerla como si fuera close. Eso. Dale suave para que la te caiga la chancla. Conduce como uno. Sí. Nos sacamos una ola y nos cayó todo en la cara. Uy, si ahora nos separamos todas. Uy, sí, quedarse reparamada. Y aquí ya regresando, ya se llamó. Ah, yo escuché el grito. No dijimos buenos días. Buenos días. Ya. Ya, Ya. 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 Qué pesa. Ah, yo no tengo. No, espera que ya cambié de brazo. Yo no aprovecha que ya tengo mi cambié de brazo. príncipe, no. Ya Yo cambié no tengo mi príncipe. No. Mi novia es un lloro. Yo así como que... ¿No vas a comer otro sándwich? No, gracias, no. Estoy bien. Como me comí las papitas. ¡Ah! ¡No puede ser! Ya, Mari, las papas. Es que a Juancho además se lo como yo, no, pues en qué momento si yo las acabo de ver. no, es que era Mis papas. Yo no me lo Mis quería papas, comer. mis favoritas. Las de Yo barbecue. no me lo quería comer porque sabían horrible. Bueno, pues yo no estoy remando todo el tiempo. Yo no estoy remando todo el tiempo. No, porque te tengo que esperar. ¿Te tengo que esperar? Sí. Vale, tan linda, tienes que ir al instructor. Te amo, mi amor. ¿Yo con qué me sirvo? ¿Con eso mismo? Ya había todo. Eso queda mucha baba. Bueno, princesita, espero que te vayas el sándwich.
Te lo pusiste al revés.